Hermanos, el texto que será expuesto en esta mañana, como lo pueden ver en pantalla, es Juan capítulo 12, versos 1 hasta el verso 11. Y el título que encabeza este sermón es Cuando Cristo está presente. ¿Estamos en el texto, mis hermanos? Amén. Leamos la bendita palabra de Dios. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén y amén. Recientemente escuchaba una entrevista de esas que ahora todo es podcast, ¿no? Entonces escuchaba un podcast en donde el entrevistador, en un punto de su argumento, dijo lo siguiente: Jesús fue la persona más revolucionaria de la historia. Y me sorprendió un poco cuando después de esa declaración leí los comentarios que había respecto a esa afirmación, y muchos confesos creyentes apoyaban esta idea como una idea inequívoca. Sin embargo, hermanos, digo que me sorprendió porque yo tengo mis reparos con esa afirmación. Jesús es la persona más revolucionaria de la historia. ¿Y por qué los tengo? Bueno, porque generalmente esta expresión tiene detrás una categorización muy humana de la persona de Cristo. Es como que lo venden como un líder revolucionario o político. Ahora, yo desde luego creo, mis hermanos, que en el sentido estricto de la palabra, Jesús ciertamente revolucionó la historia de la humanidad. Sin embargo, reducir la persona de Cristo a simplemente un revolucionario es una cosa insuficiente, porque se está distorsionando o no se está teniendo en cuenta la identidad divina de Jesús. En otras palabras, Jesús sí trastornó, Jesús sí revolucionó, pero en un sentido mucho más amplio de lo que las personas piensan. O dicho de otra manera, Jesús no vino a encabezar un movimiento o una revolución sociopolítica. Jesús vino a cumplir a través de su vida, muerte y resurrección el plan eterno de redención. Y eso es muy distinto a ser el director de un movimiento político. Ahora, he querido decir esto, hermanos, o he querido afirmar esto para llegar al siguiente punto, y es que la presencia de Cristo, mis hermanos, es transformadora. Cuando Cristo hace presencia, indudablemente algo pasa, o más bien, Cristo no puede pasar desapercibido, ni siquiera en los ojos de los más grandes incrédulos. Pensémoslo de la siguiente forma. A lo largo de la historia, diferentes eventos han marcado épocas completas. Por ejemplo, el viaje a la luna, o el descubrimiento de algún medicamento, o un descubrimiento científico que rompe los límites de lo conocido. Eso marca un hito histórico. Piensen, por ejemplo, en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial marcó un antes y un después de la historia de la humanidad.
que impactó a las personas que vivieron en esos días a través de las cadenas eficientes de producción y, entre otras cosas, nos impacta a nosotros. Nosotros hoy somos producto en muchos sentidos de lo que ocurrió en la revolución industrial. Sin embargo, la situación es esta. Estos grandes eventos son muy reconocidos, pero la Biblia nos cuenta que hay un hecho que está por encima de todos los hechos de relevancia que han ocurrido en la historia de la humanidad. Es un hecho tan relevante el que la Biblia narra, que dice que ningún evento de la humanidad puede siquiera comparársela a la grandeza de este hecho. ¿Y cuál es ese hecho que es tan grande y tan prominente? La encarnación del Hijo de Dios. Cristo viniendo al mundo, haciéndose hombre como nosotros. Luego, la razón por la que la encarnación es el evento más extraordinario ocurrido en la historia es porque en su naturaleza la encarnación es completamente incomparable con cualquier otro evento, y además porque las consecuencias de la encarnación no tienen nada que se le parezca. Nada que se le parezca. Y yo lo que quiero destacar con estos comentarios es lo siguiente, mis hermanos. Cristo no es simplemente un personaje histórico con influencia. Cristo no fue solo un maestro moral o un líder religioso, como algunos dicen, avanzado a su época. Cristo, mis hermanos, como es presentado en las Escrituras, es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, cuando vino al mundo, Dios mismo en su presencia plena estaba entrando al mundo caído al que Cristo vino. De hecho, tan determinante fue la venida de Cristo en su encarnación, que incluso en nuestros días, aún los que no creen, sin darse cuenta, organizan su vida alrededor de la encarnación. Y me refiero al hecho que durante siglos los hombres han contado el tiempo en los siguientes términos: antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, aún para los incrédulos la venida de Cristo divide su historia. Así de determinante es la presencia de Cristo. Pero ahora quiero que escuchen con mucha atención lo que voy a decir. Todos ya tenemos claro que la venida de Cristo es el evento más extraordinario en la historia, ¿verdad? Escuchen esto. Lo que ocurre a nivel de historia cuando Cristo viene, ocurre con mayor fuerza y con mayor intensidad a nivel del corazón cuando Cristo aparece. Cuando Cristo aparece, algo más intenso que un evento histórico ocurre en el corazón de aquel hombre que experimenta la presencia de Cristo. Es decir, cuando Cristo se hace presente, ninguno de quienes les pueden observar seguirán siendo los mismos. Nadie después de que haya visto a Cristo seguirá siendo la misma persona. Piensen, por ejemplo, en una ilustración para que esto quede claro. Piensen en un rayo de luz intensa que se enciende en una habitación que está completamente cerrada y es lúgubre. Cuando la luz se enciende, ¿la luz acaso va a negociar con la oscuridad? Desde luego que no. La luz no se adapta a los estándares de la oscuridad. La luz se enciende y simplemente expone a la oscuridad y la disipa. Y cuando la luz resplandece, lo que siempre ocurre es que los que son alcanzados por esa luz tendrán que dar una respuesta a la luz que se acaba de encender. Y de hecho, esto es exactamente lo que estamos leyendo en Juan capítulo 12, versículo 1 al 11. Cristo está presente en Betania y alrededor de su presencia los corazones de los hombres quedarán expuestos. 5 cosas ocurren aquí. Unos, ante la presencia de Cristo, le servirán. Otros le adorarán. Otros le criticarán. Otros observarán con morbo y otros simplemente cargarán su corazón con más odio contra él. Pero observen, ninguno quedó indiferente. Todos respondieron ante la presencia de Cristo. Mi punto es este: la presencia de Cristo no deja indiferente a los hombres. Por lo tanto, el tema de esta sección, de estos 11 versículos, tiene que ver con esto: la reacción del corazón humano ante la presencia de Cristo. De eso vamos a hablar en esta mañana. En este pasaje, en estos 11 versículos, se habla sobre la reacción de la fe y la reacción de la incredulidad.
y considerar cómo reacciona el creyente y cómo reacciona el incrédulo ante la presencia de Cristo debería llevarnos a plantear de forma anticipada la siguiente pregunta. Esta pregunta: ¿qué revela de mí mi corazón cuando estoy delante de Cristo? Cuando Cristo está presente, ¿qué es lo que responde mi corazón? Mi deseo, hermanos, es que el Señor use la exposición de estos 11 versículos para ayudarnos a responder de forma honesta a esta pregunta. Para hacer eso, o para cumplir el propósito de darle respuesta a esta pregunta, vamos a dividir el sermón en 2 puntos principales. El primer punto tiene por título la respuesta de la fe, versos 1 al 3, y el segundo punto tiene por título la respuesta de la incredulidad, versos 4 al 11. Pero como ustedes lo pueden notar en pantalla, cada título tiene sus literales, unos subtítulos que lo definen. Así que vayamos con los versículos 1 al 3, en donde esencialmente las reacciones de la fe, en donde esencialmente veremos en esta pequeña sección cómo es que reacciona Marta y María ante la presencia de Jesús y cómo la respuesta de ellas está enmarcada en un contexto de gratitud y de adoración. Dicho esto, entonces veamos el literal A, que tiene por título el servicio sincero de Marta, versos 1 y 2. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Escuchen quién aparece en escena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. En un momento vamos a pensar qué es lo que está pasando con Marta, pero antes de eso demos un poco de contexto. Ellos están recibiendo a Jesús en su casa, pero si ustedes lo recuerdan del capítulo 11, recibir a Jesús en su casa en este momento suponía un gran riesgo, porque recuerden que los líderes religiosos habían dicho que si encontraban a Jesús, las personas tenían que informar dónde se encontraba para poderlo capturar. Dicho de otra forma, si lo recibían en casa o no informaban en dónde estaba, ellos se hacían cómplices de Jesús. Eso es lo que enseña el versículo 57 del capítulo 11, que dice así: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Pero observen esto: contrario a la presión que ejercieron los principales sacerdotes y los fariseos, contrario a ceder ante la presión de ellos, lo que vemos es que esta familia, en vez de delatarlo, deciden invitarlo a su casa y ofrecer una cena en su honor. ¿Por qué están dándole una cena a Cristo? ¿Qué están celebrando? Bueno, el banquete, como lo sugiere su contexto, surge del amor y la gratitud que esta familia tenía con Jesús. ¿Por qué? Porque él había acabado de resucitar a su hermano que estaba muerto, a Lázaro. Ahora bien, dicho esto, vayamos a Marta. Marta, seguramente que para la gran mayoría de nosotros es fácil relacionarla con el servicio. ¿Lo recuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada. Bueno, como es costumbre en Marta, en esta escena vemos que ella toma sobre sí la responsabilidad de servir. Pero van a observar que hay un cambio en su servicio. Piensen, por ejemplo, en una escena anterior donde Marta estaba sirviendo. Vayan, si son de Biblia rápida, hermanos, vayan a Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas 10, 40. Y vamos a ver cómo servía Marta antes de la resurrección de Lázaro. ¿Estamos allí, hermanos? Bien. Dice la palabra del Señor. Pero Marta, escuchen esto, ¿Marta qué? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Estaba afanada, turbada. Pero en el presente capítulo, Juan 12, vemos que ha habido un cambio notable en la forma en la que Marta sirve. Marta sigue sirviendo, pero ahora lo hace desde un contexto diferente. Antes,
es definida como una mujer que sirve y que está afanada y que ha llenado sus manos con cansancio. Pero ahora en esta escena se le observa como una hermana serena y llena de gratitud con Jesús por causa de lo que Jesús hizo con su hermano que estaba muerto. Y esto se observa con claridad porque el texto sugiere, o de forma explícita dice, que Marta servía. Solo dice esto. No añade ninguna referencia a que ella se esté quejando, a que esté criticando o a que esté buscando en medio o a través de su servicio alguna forma de protagonismo. Bueno, hermanos, esto sugiere que la fe de Marta en la presencia de Cristo se ha ido madurando. Es una hermana más madura. Entre más tiempo está con Cristo, más madura se está haciendo. Luego esto nos enseña algo importante a nosotros, y es que la verdadera fe no es algo que se expone o se evidencia a través del éxtasis emocional, sino que la verdadera fe regularmente es algo que se identifica en la fidelidad de las manos de aquel que sirve. En otras palabras, la fe, cuando es madura, se hace evidente a través de un servicio humilde y sin queja delante del Señor. O como diría alguien, hablando de Marta, dijo: su servicio es la expresión práctica de una fe que ha visto a la muerte ser vencida. Luego esto nos lleva al literal B, o sea, ese sería el punto B del primer punto, la reacción de la fe. Vamos a ver entonces cómo reaccionó María. Verso 3. Yo he titulado a este punto el sacrificio humilde de María. Leamos el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Una vez más, ¿por qué María está haciendo esto? ¿Por qué decide honrar al Señor de esta manera? Porque está agradecida con Él, porque su hermano ha resucitado. Ahora el texto nos dice lo siguiente. Piensen en los detalles. María ha tomado consigo una libra de ungüento, que por lo que dice el texto era de un precio muy elevado porque era sacado del nardo puro. Escuchen esto, el nardo es una hierba muy aromática que crece en los pastos que están entre el Himalaya y el Tíbet, en la India. Por lo tanto, conseguir nardo y transportarlo hasta Jerusalén a lomo de camello, mis hermanos, era algo muy, muy costoso. En un momento más adelante, Juan nos dirá que este nardo tiene un valor de 300 denarios. Luego, un trabajador, digamos, de los que estaban en la base de la cadena económica, se ganaba un denario por día. En otras palabras, este frasco de perfume tenía el precio de 300 días de trabajo de un hombre. Ahora, si les descontamos los domingos y los festivos, podríamos decir que básicamente este tarro de perfume tenía el precio de un año de trabajo de un hombre. Y eso en nuestro contexto sería algo como lo siguiente. El tarro de perfume de 12 onzas valía 24 millones de pesos. Era costoso. Dicho esto, ahora yo quiero invitarlos a que ustedes imaginen la escena conmigo. Jesús está sentado a la mesa, pero no es un comedor como los que nosotros conocemos. Las mesas estaban casi pegadas al suelo y ellos se sentaban casi que recostados sobre su hombro para comer de la mesa. Bueno, Jesús está comiendo con sus discípulos y en compañía también de Lázaro, y María pasa con el tarro de perfume por detrás de él. Se para y de repente el texto dice que ella rompe el frasco que tiene en su mano y derrama el contenido aromático sobre Jesús. Hablando de esta misma escena, los evangelios sinópticos de Marcos y Lucas dicen que ella derramó el perfume sobre su cabeza, pero Juan dice que lo derramó en sus pies. Y aquí no tenemos una contradicción. Lo que quiere decir la suma de estas afirmaciones es que María se aseguró de aromatizar el cuerpo completo de Jesús, de cabeza a pies. Y esta escena es muy interesante, hermanos, porque después el texto dice que María enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Y esto digo que es interesante
porque María, al hacer esto, no estaba teniendo en cuenta las normas de decoro oriental. Específicamente porque era muy mal visto que una mujer se soltara el pelo delante de los hombres, visto como algo inapropiado. Pero María no solo se suelta el pelo, sino que con su pelo limpia los pies de su Señor. En esta escena María, mis hermanos, deja que su corazón hable libremente delante de su Señor. Porque no solo, repito, se suelta el pelo, sino que está dispuesta a lavar sus pies, los pies de su Señor, con su propio cabello. Comentando sobre la actitud de María, William Hendrickson dijo: apenas uno sabe qué admirar más. Por una parte, el carácter incontenible de la devoción de María, o por otra parte, la naturaleza generosa de su sacrificio. Del carácter de María, resaltado en esta escena, podemos aprender que la verdadera fe que ama a Cristo lo ama por encima de cualquier valor material y que se presenta delante de Él con una actitud de completa humildad para adorarlo. O dicho de otra forma, la fe genuina, mis hermanos, no saca cuentas para con su Señor. La fe genuina rompe el frasco de lo que considera como su mayor tesoro con tal de poder reverenciar y honrar a su infinito Salvador. Ahora, es importante aclarar esto, hermanos. En este texto no estamos leyendo una narración anecdótica de generosidad. En la actitud de María, lo que nosotros encontramos es una guía para entender la naturaleza de la verdadera adoración, como aquella adoración que tiene que ser costosa, que es oportuna y que está exclusivamente centrada en la persona de Cristo. El puritano Matthew Henry, comentando sobre esta adoración, él lo define como una adoración extravagante de María, dijo lo siguiente: el amor no escatima gastos para honrar a Cristo. María no solo trajo perfume, sino que trajo el mejor, nardo puro, y no trajo solo una gota, sino una libra entera. Aquellos que aman a Cristo con sinceridad piensan que nada es demasiado bueno para Él, ni nada es demasiado caro para gastarlo en su servicio. El nardo era de gran precio, pero no tanto como el Salvador a cuyos pies fue derramado. Fin de la cita. Haciendo referencia al ejemplo de humildad que recibimos de María, el reverendo J.C. Ryle comentó lo siguiente: vemos en María un amor que no se detiene ante nada. Ella dedica a los pies de su Señor lo que era la gloria de su cabeza, refiriéndose a su cabello. El amor verdadero, dice Ryle, no solo da lo que posee, sino que se da a sí mismo. María no buscó la mirada de los hombres, sino la aprobación de aquel que la había amado primero. Donde hay mucha gracia, siempre habrá mucha humildad. Luego, esto nos lleva al segundo punto del sermón. Hemos visto las reacciones de la fe, Marta y María. Ahora veamos las reacciones de la incredulidad, versículos 4 al 11. En esta sección vamos a ver cómo aún los corazones endurecidos no pueden quedar indiferentes ante la presencia de Cristo. Unos criticarán despiadadamente a Cristo, otros lo van a observar con superficialidad y finalmente, como lo veremos en la última estrofa, otros incrementarán su odio en contra de él. Así que vayamos al literal A del segundo punto, que tiene por título la hipocresía de Judas, versos 4 al 8. ¿Están allí, hermanos? Amén. Leamos la palabra del Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Observen esto. Judas en esta escena se presenta a sí mismo como un hombre filántropo, que está muy preocupado por la necesidad de los pobres. Judas, al ver el amor genuino de María y de ver su generosidad, no puede con esto. Y su ambicioso corazón se perturba, de manera que para sus adentros tiene un diálogo interno en el que podría decirse lo siguiente: ¿qué clase de desperdicio es este? Esta mujer se ha enloquecido. ¿Cómo va a regar el nardo puro si ahí había mucho dinero? Pero no iba a decir eso de manera pública. Judas es un hombre astuto, así que se pone la máscara de la hipocresía y con un tono firme y persuasivo, como lo vemos en los sinópticos, donde se gana el apoyo de los otros discípulos, con la máscara de hipocresía puesta, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan nos explica que en realidad Judas no estaba preocupado por los pobres. A él no le importaban las necesidades de los que están en necesidad, porque de hecho Juan lo define como un ladrón. Por lo tanto, Judas no es un filántropo. Judas en realidad es esa clase de hombres que siempre tienen el dinero en su mente. De esa clase de personas que en todo lo que hacen ven un aspecto monetario y nada más que eso. Por esa razón, para Judas, ver el sacrificio de adoración de María le resulta como una extravagancia injustificable, como un desperdicio en algo tan valioso que podría utilizarse para otra cosa. Ahora, ¿podemos tomar ejemplo de la actitud de Judas? Pues no es un buen ejemplo, pero sí podemos aprender que es cosas importantes, como por ejemplo, que aún los incrédulos pueden usar un lenguaje religioso para maquillar la codicia de su corazón. Pueden hablar muy religiosamente, pueden tener una apariencia de piedad y detrás de eso esconder el veneno de su codicia. El corazón endurecido de Judas valoró el perfume en términos monetarios, pero la tragedia es que estaba despreciando la dignidad de aquel sobre quien se estaba derramando este perfume. Judas, mis hermanos, estoy seguro que representa muy bien a todos aquellos que utilizan la religión como su negocio personal. Luego, dicho esto, yo quiero que consideremos, ya hablamos de Judas y de lo terrible de su actitud. Pero después de que Judas dice esto, ocurre algo más. Miren lo que ocurre a continuación. Jesús defiende a María y dice lo siguiente: déjala. Para el día de mi sepultura, verso 7, para el día de mi sepultura ha guardado esto, verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Por una cuestión de tiempo, no podemos analizar todos los detalles gramaticales que tienen estos dos versículos, que parecen un tanto extraños a primera vista. Sin embargo, es importante que ustedes sepan lo siguiente. En estos dos versículos, sobre todo en el versículo 7, Juan está utilizando lo que en gramática se conoce como una forma abreviada de hablar. Es decir, Juan supone que sus lectores van a colocar las palabras que faltan. Y esto no solamente es algo que se haga en el griego, sino que es algo muy común en todos los idiomas. Se reduce lo que se quiere decir, pero uno entiende que el lector va a entender el mensaje completo que se quiere comunicar. Ahora, ¿qué está queriendo decir Juan en estos dos versículos? Yo voy a poner las palabras como si tratara de llenar el cuadro para entender su mensaje. Es como si dijera lo siguiente: déjenla en paz. Sus acciones presentes están siendo hechas de forma anticipada, porque María, a diferencia de ustedes, ha entendido que en poco tiempo yo seré entregado por mis enemigos a la muerte. Y en aquel día, cuando esto ocurra, ustedes no tendrán la oportunidad de ungir mi cuerpo. Por esa razón, este honor de ungir mi cuerpo tiene que dárseme ahora. Luego, estas palabras, mis hermanos,
esencialmente enseñan lo siguiente, o lo que está diciendo es lo siguiente. Ellos no tenían que esperar a que Jesús fuera sepultado para que le rindieran el honor de ungir su cuerpo. Tenían que aprovechar la oportunidad presente. Y alguno podría decir, ¿y cómo llegamos a esa conclusión tan rápida? Porque recuerden esto, para este punto de la narración del Evangelio de Juan, Jesús en 3 oportunidades ha dicho que iba a morir. ¿Lo recuerdan? En 3 oportunidades ha afirmado que en breve morirá. Y ahora agréguenle este dato adicional. María fue quizás la mejor oyente que Jesús nunca tuvo jamás. Ella se sentaba a sus pies a escucharlo con detenimiento. Ella sabía lo que iba a pasar. Por tanto, ella unge el cuerpo de su Señor antes de la sepultura. Pero hay un comentario adicional que quiero hacer de este punto, que se encuentra en el verso 8. Leámoslo todos, hermanos. Jesús dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y 2 cosas quiero mencionar de este texto. 1, que ungir a Cristo anticipadamente era más importante que cuidar a los pobres. Eso es lo primero que vemos en el texto. Ungir a Cristo era más importante que cuidar a los pobres. Pero en segundo lugar, de forma implícita, este texto nos dice que la iglesia de todos los tiempos debe cuidar de los pobres, porque a ellos siempre los tendréis. En otras palabras, es la responsabilidad de la iglesia y es su privilegio velar por las necesidades de los que están en necesidad. Y respecto a este asunto, mis hermanos, creo que es algo en lo que la iglesia de nuestros días debería meditar con un poco más de frecuencia, atender las necesidades de los que padecen. Muy bien, esto nos lleva al literal B del segundo punto, que yo he titulado la superficialidad de la multitud, verso 9. Leamos. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Recuerden que en el capítulo 11 lo están buscando, quieren saber dónde están. Bueno, dicen, están allí y vinieron. Pero ahora noten los detalles. No solamente por causa de Jesús, sino también ¿para qué? Para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Cuál es la actitud de estos hombres? Quieren ver a Jesús, el que hace milagros, y quieren ver al que estuvo muerto y que Jesús resucitó. Pero observen esto, el texto de forma deliberada no hace ninguna referencia a la devoción de ellos. En otras palabras, ellos quieren ver a Jesús y quieren ver a Lázaro, pero lo hacen movidos por el espectáculo del milagro, pero no con el anhelo de conocer al Dios que orquestó el milagro que ellos quieren ir a ver. ¿Me explico? ¿Me comunico? Yo pienso, hermanos, que la actitud de esta multitud describe muy bien lo que los puritanos definieron como la fe del entretenimiento, que entre otras cosas es una lamentable tragedia, es la fe predominante en nuestros días. Una clase de fe que mueve a las personas por el show, las luces, cámaras y acción. Pero cuando lo novedoso y lo entretenido desaparece, entonces esa fe desaparece con esa ausencia de novedad. Muchos quieren ver milagros, pero no quieren rendirse a Cristo. Muchos quieren ver a un resucitado, pero no quieren reconocer como Señor a aquel que resucita a los hombres de entre los muertos. Así que la actitud de la multitud tiene mucho que enseñarnos a nosotros, porque nos advierte sobre el peligro de acercarnos a la religión basados en el espectáculo, sin desear conocer, sin desear rendirnos ante el Dios que obra con poder los milagros que aquí están siendo descritos. Hermanos, yo lo que quiero que entiendan es esto: la fe del entretenimiento es peligrosa. La fe del entretenimiento es el camino seguro a la perdición de quienes la practican. Porque ellos dirán, estamos buscando de Dios, estamos acercándonos a Dios, queremos conocer a Dios, pero solo hasta que el espectáculo dure.
no quieren Biblia, no quieren profundizar en la palabra de Dios. Por eso afirmo que la fe del espectáculo, mis hermanos, es el camino seguro a la perdición de quienes la practican. El puritano Thomas Brooks, hablando del espectáculo de la fe, o de la fe del espectáculo más bien, dijo lo siguiente: el mundo corre tras las señales como lo haría un niño tras una burbuja. Solo corre tras ella por su brillo, pero no le importa su sustancia. Ver a Lázaro vivo era un banquete para sus ojos, pero al mismo tiempo fue un reproche para sus corazones. Y agrega Brooks: oh almas, no busques ver grandes cosas, busca ser hecho nuevo por la gracia de Dios. Los que solo miran al milagro hoy, mañana gritarán: crucificadle, crucificadle, si el espectáculo no se les repite. Y esto nos lleva al literal C del segundo punto, que tiene por título la hostilidad de los líderes religiosos. Versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Recuerden que este grupo de individuos desde el capítulo 10 toma una determinación. ¿Cuál era? Asesinar a Jesús. Luego lo que vemos ahora es que las intenciones homicidas de estos hombres no están estáticas, se están expandiendo, porque ahora ellos consideran como importante para los propósitos de su organización darle también muerte a Lázaro. ¿Por qué están tomando esta decisión? Yo puedo afirmar que hay dos razones puntuales por las que ellos quieren asesinar a Lázaro. En primer lugar, por lo que el texto expresa, dice: por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, esto no les convenía, así que ellos dicen: vamos a asesinar a este hombre. Pero en segundo lugar, ellos deciden darle muerte a Lázaro porque la resurrección en sí misma era un acto ofensivo para ellos. Recuerden que los sumos sacerdotes eran saduceos, y los saduceos, ¿qué pensaban respecto a la resurrección? No creían en ella. No creían en la resurrección. Es decir, ellos planearon matar a Lázaro para apagar con su muerte cualquier posibilidad de reconocer la resurrección como un hecho real. Ahora, hay algo que me parece muy interesante en este texto que yo creo que vale la pena destacar. El texto dice que por causa de la resurrección de Lázaro, muchos creían en Jesús. Creían. Este verbo en el original está en tiempo imperfecto y se acompaña siempre de un mismo artículo, salvo algunas variaciones. Esta variación que encontramos aquí, el creían en Jesús, ya se ha mencionado en por lo menos 3 oportunidades en este evangelio, pero solo para mencionar una. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando a su Hijo unigénito, para que ¿qué? Todo aquel que crea en Él, que tenga vida eterna. Esto es lo curioso, mis hermanos, que esta misma figura que se utiliza en Juan 3:16 y en 8:30, por citar otro ejemplo, es exactamente la misma que se está utilizando en nuestro texto del capítulo 11. Lo que quiero sugerir es lo siguiente: la fe de los que creyeron probablemente fue una fe genuina. Esta sí no fue una fe del espectáculo. Tenemos entonces que considerar como muy probable que estas personas que creyeron por el milagro de la resurrección fueron verdaderos convertidos en discípulos de Jesús, es decir, verdaderos hermanos. Y he querido explicar esto, mis hermanos, porque esto nos ayuda a entender el nivel de mezquindad de los fariseos. Es decir, ellos ya ante sus ojos han visto las evidencias de la divinidad de Cristo. Cristo ha dado testimonio de su divinidad, sus milagros han respaldado su testimonio, pero a pesar de esto, estos hombres se niegan a escuchar y a creer lo que están viendo con sus propios ojos. Sus corazones endurecidos lo que hacen es reforzar su odio contra aquel que es su única esperanza de salvación. En otras palabras, ellos son enemigos empedernidos del reino de Cristo.
hay personas creyendo y a ellos les ofende que eso ocurra. Y por eso deciden matarlos, para evitar que el reino siga avanzando. En síntesis, mis hermanos, podemos observar que la incredulidad extrema prefiere matar la evidencia antes que rendirse ante ella. Lázaro en sí mismo fue un testimonio vivo e irrefutable de la divinidad de Cristo, pero para estos líderes religiosos, la supervivencia de su sistema religioso era más importante que considerar el hecho de que el bendito Hijo de Dios se había encarnado y caminaba entre ellos. A modo de conclusión final, podemos observar, mis hermanos, lo siguiente. En Betania, en el lugar de los hechos en los que se narra esta historia que hemos leído en esta mañana, en aquel día se cruzaron dos olores en esta narración. Por una parte, predominó el olor al nardo, que dio testimonio del amor, el servicio y la adoración. Pero por otra parte, en aquel mismo lugar, se sintió con mucha fuerza el olor penetrante de la envidia, la hipocresía y la muerte espiritual. Ahora considera esto con mucho cuidado, hermano. Hoy Cristo está en medio de nosotros. Y cada uno de nosotros, tú y yo, niños, escuchen, ustedes, todos nosotros, solo podemos estar en una de las dos categorías aquí mencionadas. Es decir, o tú estás en los que reaccionan por la fe, o tú estás en los que reaccionan por la incredulidad. No hay un punto intermedio. No hay un punto en el que tú estés pensando qué decisión tomar. La presencia de Cristo exige que evaluemos nuestra condición espiritual. Y la situación es esta: nosotros siempre respondemos ante la presencia de Cristo. Cuando Cristo está presente, nadie permanece igual. La luz de su gloria genera inevitablemente una división entre los que creen y entre los que no creen. Los que creen son definidos en este texto como servidores y adoradores. Mi pregunta es, y voy a hacer muchas preguntas para cerrar este sermón, pero mi primera pregunta es esta: ¿estás definido entre aquellos que sirven y adoran a Cristo? Como en el caso de Marta, ¿tus manos están dispuestas a servir con fidelidad a Cristo? O como en el caso de María, tus manos se extienden, tu vida, tú entiendes que nada es demasiado caro para aquel cuyas lágrimas son una manifestación de tierna compasión por nosotros. O tal vez tienes que identificarte con los que no creen, que son definidos en este texto como críticos ambiciosos, observadores superficiales y enemigos de tu reino. Y tal vez tú digas: oh pastor, esas categorías me parecen muy fuertes como para que yo me pueda definir con ellas. Yo no soy un crítico hipócrita o ambicioso, yo no soy un observador espiritual y mucho menos soy un enemigo de su pueblo. Tal vez esas palabras son muy fuertes para encontrar aplicación en mí. Ahora yo te lo voy a presentar, la misma situación pero con otras palabras. Piensa en esto: ¿ocultas bajo la máscara de la religiosidad un corazón que ama más al mundo que al Salvador? ¿Entiendes la pregunta? Bajo la máscara de la religión, externamente te muestras como un hombre devoto, pero por dentro codicias más al mundo que estar en presencia de Cristo. Otra buena pregunta: ¿vienes con curiosidad superficial a la iglesia buscando un espectáculo, buscando un milagro o buscando una recompensa, pero cuando esto ocurre o no ocurre, entonces huyes? O cuando se habla de la necesidad del arrepentimiento y de una vida santa, entonces te alejas porque dice: no, yo lo que necesito es que se resuelva mi problema económico, no arrepentimiento. De esas cosas no quiero hablar ahora. Una más: tal vez prefieres matar la evidencia de la vida antes de rendir tu orgullo a la soberanía de Dios. Aquietas tu conciencia, no queriendo escuchar lo que Dios dice en tu palabra.
Mi pregunta directa y concreta, después de haber hecho 6 o 7 preguntas, es esta: ¿en dónde estás tú? Y la pregunta, mis hermanos, es para ustedes, para nosotros. No pienses, los que tenemos hijos, no pensemos en nuestros hijos en este momento. No pienses en tus padres, no pienses en tus amigos, no pienses en tus vecinos. Piensa en ti. ¿En dónde estás tú? ¿Entre los que responden por la fe o los que responden por la incredulidad? Hermanos amados en Cristo, los hechos ocurridos en Betania, aquí expuestos, nos enseñan que Cristo es el mayor tesoro de los creyentes, pero también el más grande estorbo de los incrédulos. Y mi oración al escribir este sermón fue: Señor, concédenos hoy un corazón que no solo te observe, sino que se rinda en adoración y servicio ante ti. Para finalizar, quiero leer la conclusión que escribió el reverendo J.C. Ryle en torno a este texto. Él dijo: la presencia de Jesús es como el sol. Tiene el poder para derretir el corazón de una María, pero también el poder para endurecer el corazón de un fariseo. La luz que hoy brilla desde este púlpito no los dejará igual que como entraron. Al salir por esa puerta, ustedes habrán dado un paso más hacia la adoración sacrificial o un paso más hacia la indiferencia espiritual. Que el Señor nos persuada y bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos.